gracias. Muchas gracias, señor gobernador de la provincia de Córdoba, señor intendente de la ciudad de Córdoba, señora rectora nacional de la Universidad de Córdoba. La verdad que cuando recién elevaban esos afiches con la fotografía de él dando orden de bajar ese retrato que no merecía estar colgado en las paredes del Colegio Militar de la Nación, la verdad que sin lugar a dudas constituyó un punto de inflexión de la Argentina que veníamos viviendo y que el intendente de esta ciudad recordaba desde el año 1983. Fue el punto de inflexión de una sociedad cuando decide vivir con la verdad, con la memoria y con la justicia, que es lo que nos hace diferentes, no a los argentinos, sino a los seres humanos, en lo que hace a la condición humana. Yo recién miraba y escuchaba las palabras del intendente de Villa María cuando inaugurábamos esa obra de anfiteatro, las obras de saneamiento, las cloacas, cuando me invitaba para que dentro de un mes venga a inaugurar el aeropuerto de Villa María, que voy a ir a Villa María a inaugurar ese aeropuerto. Escuchaba las palabras de la señora intendente de la Boulage y me acordaba de una noche calurosa cuando Néstor, yo lo acompañaba, él era presidente, anunció la iniciación de esas obras, de ese acueducto que, como ella bien señalaba, lleva más de 90 años, 93 años de demanda. Desde 1913, ciudadanos de Córdoba y ciudadanas de Córdoba pedían, no para tener agua, sino para tener agua sana, sin arsénico, con que vivir dignamente y con salud. Se tardó 93 años en hacer frente a una obligación indelegable del Estado, pero aquí estamos, y lo escuchaba luego a los empresarios y al intendente en Río Cuarto, a la empresa Albanesi, donde hoy estamos inyectándole a Córdoba y a la industria más megavatios, más energía para producir más trabajo, y poníamos en marcha la televisión digital con una nueva ley de medios de la democracia, construida desde las organizaciones sociales, construida desde el pueblo, y le entregábamos a pequeños y medianos empresarios de Córdoba certificados para acceder a créditos del Bicentenario y también de pequeñas y medianas empresas. El crédito más grande del Bicentenario, creo, se entregó aquí en Córdoba a Fiat, una empresa líder de esta provincia. Y luego veía a los chicos
y a sus directivos de los colegios recibir libros como un símbolo de la educación que tuvimos nosotros durante el siglo XX y que debe persistir, y la netbook, que es el nuevo instrumento de la inclusión y de la igualdad educativa. Y yo quiero decirles que este escenario de hoy, estas obras, uno las puede ver a lo largo y a lo ancho del país, en todas y cada una de las provincias argentinas a partir del año 2003, donde se instaló un modelo que permitió que todos crecieran, que todos pudieran construir, porque parece a veces, porque parece a veces que las cosas brotaran de la tierra, porque parece a veces que las cosas hubieran caído mágicamente del cielo. Y yo no empecé en la política en el año 2003. Yo recorría este país como diputada y como senadora cuando me tocó hablarle a los argentinos de los hielos continentales. Y en cada uno de los lugares que iba, he venido también aquí a la Universidad de Córdoba, uno se encontraba cada vez con más desocupación, más miseria, menos trabajo, menos educación, menos presupuesto para nuestras universidades. Hoy estamos firmando también con la señora rectora, primera rectora de la Universidad Nacional de Córdoba. ¡Qué orgullo las mujeres! ¡Qué orgullo las mujeres! El convenio para refaccionar también el Colegio Manuel Belgrano y para poder también instalar un radar meteorológico. Y también podemos hablar de lo que hemos crecido en estos años en el país. Pero miren, no más, a mí me gusta, me decía el intendente que me gusta hablar de números, pero los números en economía tienen un profundo significado, no son números vacíos. Córdoba, la provincia de Córdoba recibía del orden nacional por todo concepto, estoy hablando de coparticipación, estoy hablando de obras, estoy hablando de jubilaciones, estoy hablando de asignaciones familiares, estoy hablando de presupuesto educativo, de obras públicas, de energía, de todo. Recibía en el año 2003 3.951 millones. En este año que pasó, 2010, la provincia de Córdoba recibió 28.534 millones de pesos, que sumados a todo lo que la nación remite en obras, en coparticipación, desde el año 2003 a la fecha superan más de 105.000 millones de pesos. Es lo que yo hablo también de los números de la inclusión social. Estos números presupuestarios, no estamos hablando de modelo macroeconómico, no estamos hablando de las condiciones del modelo estructurales, como tipo de cambio competitivo, como superávit comercial por primera vez en años, en décadas, como superávit fiscal en décadas también, como récord de reservas en décadas. Eso no, eso ha servido a todos los otros sectores de la economía que reciben indirectamente de las políticas del Estado las posibilidades de desarrollarse y crecer. Por eso este año vamos a tener más de 100 millones de toneladas de granos en la República Argentina, porque hay condiciones para producir, porque es rentable producir, porque es rentable exportar. Hablo de los números de la inclusión social, del PAMI, que apenas depositaba en esta provincia 69 millones de pesos frente a los 1.618 millones de pesos que depositó apenas el año pasado, 2010, en mejores medicamentos, mayores coberturas para nuestros viejos, para nuestros jubilados, para nuestros pensionados. Números de la inclusión social
de jubilaciones que se cobraban en total aquí en Córdoba por todo concepto, allá en el año 2003, de 1.230 millones frente a los 7.600 millones que el año pasado nomás ingresaron. Esto conforma los tejidos de inclusión social que se dieron a través de la incorporación de hombres y mujeres que habían quedado a la vera del camino, o por las privatizaciones, o porque habían sido despedidos y no se había vuelto a abrir ninguna industria y no tenían trabajo para hacerlo en otro lado. Los números de la asignación familiares, no de la asignación universal, de esa que creamos hace muy poco, luego que pudimos recuperar la administración de los recursos de los trabajadores, porque si no, no se hubiera podido hacer. No había recursos para la asignación universal por hijo. Pero en asignaciones familiares de los trabajadores registrados en Córdoba se pagaban 263 millones en el año 2003 frente a los 1.619 millones, más los 500 millones, 508 millones de asignación universal por hijo, más de 2.200 millones para nuestros chicos, 1000% más en todos los rubros. Y uno puede seguir hablando también de lo que es el desarrollo económico, estas obras de infraestructura. Recién la intendenta, repito, dijo 93 años. Claro, ¿cómo no va a ser 93 años que estaban demandando la Bulash, Etruria y otras localidades ese acueducto? ¿Saben cuánto se invertía en la provincia de Córdoba en obra pública, en subsidios a la energía, infraestructura por todo concepto en el año 2003? 89 millones de pesos, menos de lo que costó ese mismo acueducto de 121 millones de pesos que hoy estamos inaugurando en la Bulash. Subsidios a la energía, esos de los que tantos hablan y que permite llegar a los hogares, a los comercios y hacer más competitiva la industria. 21 millones en el año 2003, 1.718 millones el año pasado en subsidios al gas y a la luz aquí solamente en la provincia de Córdoba. El federalismo real, el de la coparticipación, el que le corresponde en la distribución de los impuestos a cada una de las provincias. En el año 2003, Córdoba recibía 1.665 millones por todo concepto de coparticipación y asignaciones automáticas. Ni qué hablar del Fondo Federal de la Soja. Nunca ningún gobierno había coparticipado derechos de exportación. Este año únicamente, año 2010, que pasó, 9.400, casi 10.000 millones de pesos únicamente en coparticipación y fondos de asignación automática. Políticas industriales. Y aquí sí quiero dirigirme a las cosas que no están en el presupuesto, pero que salen a través de exenciones fiscales, de los 45.000 millones de pesos que desde el año 2003 a la fecha Industria viene asignando a través de distintos instrumentos. Ley de inversiones, pymes, proyecto del Bicentenario. Córdoba tiene el 10% del total del país, casi 5.000 millones de pesos, y el año pasado el porcentaje más alto de todo el país al obtener una de sus plantas automotrices, el préstamo más importante del Bicentenario. Por eso, por estas condiciones macroeconómicas de este modelo, es que la industria automotriz cordobesa, líder y modelo, por capacitación, por historia, por tradición, pasó
de producir 17.041, entre 3 fábricas, 41 vehículos en el año 2003, a 191.734 vehículos el año pasado. No es magia. 1025%. $1.025 de aumento en la producción, que obviamente ha tenido su equivalente en la generación de puestos de trabajo, que como todos sabemos, en la industria automotriz son altamente calificados y bien remunerados. Pero esto, como les decía hace unos instantes, no es magia, no es viento de cola. Hubo un hombre que en el año 2003, con apenas el 22% de los votos, se atrevió a lo que los otros decían que no se podía, porque yo era legisladora, como les contaba, pero además de los hielos continentales me tocó ver también aprobar leyes y cosas que mejor olvidarlas, pero que es bueno tenerlas en algún rinconcito de la memoria y del corazón, porque se nos decía que nada se podía hacer, que no se podía tener una política diferente a la que te dictaban desde afuera, que no se podía industrializar el país porque no éramos competitivos. Teníamos un país donde se remataban los campos y las mujeres tenían que ponerse en las tranqueras para impedir que fueran rematados esos campos. Yo lo recuerdo muy bien, la recuerdo a Lucy de Cornelis y mujeres agropecuarias en lucha. Recuerdo una Argentina endeudada hasta los tuétanos, 160% de nuestro Producto Bruto, que por cierto era la mitad o menos del que tenemos hoy, lo que nos sometía a una severa restricción. Recuerdo como si fuera hoy, no había partido político, no había sector que no dijera que la deuda externa, que el déficit fiscal era y tornaba inviable a la Argentina. Y aquí vinimos nosotros, y cuando digo nosotros no hablo en términos personales, nadie más alejada que yo, para concebir a la historia y a la política como algo personal e individual. Eso es para los mediocres, para los que se creen tan buenos que creen que ellos solo pueden. Yo no soy así. Nunca lo fui. Siempre supe que para construir un país diferente, que para construir una nación, hacía algo más falta que la voluntad o el esfuerzo de un sector o de una provincia. Lo sabía porque habíamos estado también gobernando una provincia ya lejos en el sur y pudimos sortear muchos inconvenientes porque, en fin. Pero la verdad es que el resto de las hermanas provincias estaban muy mal. Por eso sabíamos ambos, pero que para construir el sueño, ese sueño que a Giacomino le pasó en el 83 y que a otros
Ese sueño que a él le pasó en el 83, como a millones de jóvenes que creyeron en esa democracia joven que venía de la peor noche que se recuerde y se incorporaron a la política. Nosotros también veníamos de otras historias y de otras incorporaciones en las que habíamos aprendido el valor de lo colectivo, pero que también después de lo que nos pasó supimos comprender el valor de la democracia y además también la necesidad de articular un firme vínculo entre los distintos sectores de la sociedad argentina, muchas veces divididos desde el aparato cultural, tontamente, sin mayores argumentaciones, con prejuicios, sobre todo nosotros. Y cuando hablo de nosotros, ahí sí me permito hablar en términos personales, típica clase media universitaria. Cuánto prejuicio, cuánta cosa metida en la cabeza, cuánta cosa de hacerles creer que pueden ir solos, sin los trabajadores, sin los empresarios nacionales, sin la industria nacional, sin la exportación. ¡Cuánta tontería! ¡Cuánta tontería! ¡Cuánta tontería bien aprovechada! ¡Cuánta tontería bien aprovechada! Por los mismos vivos de siempre, que están en todas partes, en todos lados y con todos los gobiernos, aprovechándose precisamente de esas divisiones de los argentinos. Por eso el otro día, cuando acompañaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires, decía, y yo lo vuelvo a repetir, yo no vine para dividir, yo vine para unir a los argentinos atrás de un proyecto nacional, para profundizarlo, para institucionalizarlo, porque ¿saben qué me pasa? ¿Saben qué me pasa? ¿Saben qué me pasa? Cuando uno mira la historia de estos 200 años y ve los avances libertarios de hombres como Belgrano, como Moreno, como Castelli, cuando uno ve luego en el siglo XX lo que significó el gobierno del presidente Perón y de Eva Perón allá en los 50, que nos llevó a tener el mayor PBI de Latinoamérica y la incorporación de los trabajadores y de la mujer a la política, pero luego el retroceso, cuando uno ve cómo al 24 de marzo de 1976 los trabajadores estaban casi en un 49% de participación en el PBI. Cuando uno ve todos esos avances y posteriores retrocesos, siente la necesidad de institucionalizar estas transformaciones, estos cambios, para que ya no dependan de una persona, sino que empoderen a la sociedad en sus conquistas, en sus avances, en sus logros, en sus derechos, en sus deberes y en sus garantías. Esto es, en definitiva, lo que todos aspiramos: a una Argentina consolidada, una Argentina que tiene la inmensa oportunidad, como tal vez no la ha tenido en otros escenarios internacionales,
de poder crecer con inclusión social y hacerlo además con esta identidad de pertenencia a la América del Sur, orgullosos de ser americanos del sur, es también parte de esos sueños y de esa esperanza del 83, del 73. Es necesario entonces que cada uno de los argentinos sepamos que es necesario un proyecto colectivo, que yo tengo mucha fuerza, que es la que me dan ustedes, pero que también necesito de hombres y mujeres que acompañen estas ideas, este proyecto, de hombres y mujeres que crean que estamos realmente ante un modelo que debe ser profundizado e institucionalizado. Por eso quiero decirles muchas gracias. Me hubiera gustado que él hoy pudiera estar viendo tantos jóvenes, tantos trabajadores, tantos chicos con las netbooks. Pero yo estoy segura que si él tuviera o pudiera haber elegido algo, es esto, es haber quedado definitivamente en el corazón de todos ustedes, siempre. Él siempre me decía, es para la historia. Tenía esa cosa de nuestra generación, esa vocación de trascendencia, de no vivir al cohete, de no pasar la vida solo respirando. Me acuerdo ese día que bajó el cuadro, cuando más tarde por la tarde fuimos a la ESMA. Lo recuerdo peleando y discutiendo que teníamos que reestructurar la deuda de la forma que lo estábamos proponiendo, aún ante la incredulidad de sus propios colaboradores, que decían que no se podía, que no nos iban a aceptar. Lo recuerdo en aquel discurso a todo el país, cuando impulsó el juicio político a la Corte. Lo recuerdo cuando se logró la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Lo recuerdo aumentando año tras año los salarios de los jubilados que dejaron de estar congelados durante décadas cuando él llegó. Lo recuerdo en las paritarias dándole nuevamente a los trabajadores el derecho a discutir sus salarios y sus condiciones con los empresarios. Y entonces, eso es lo único que me sostiene y me da fuerza para seguir adelante, que pudo hacer lo que él soñaba, lo que él quería, lo que él sentía, y que lo hizo desde el corazón para todos los argentinos. Gracias, Córdoba. Muchas gracias por él y por todos nosotros, los argentinos. Muchas gracias. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación. Final del acto entonces desde la Plaza de la Intendencia en la ciudad de Córdoba, inauguración de obras hídricas, cloacales y de la televisión digital abierta. En minutos nada más que deseen la señal de Canal 7 porque viene Visión 7, edición central, con Cecilia Laratro y Juan Micheli.